Buenas hermanos, ¿cómo están? Seguimos con la grabación de los videos. En este momento vamos a hablar sobre los profetas. Vamos a hacer una pequeña oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre misericordioso, Dios que acompaña, Dios que salva, te pedimos que nos acompañes a nosotros para tener palabras de aliento, para tener también palabras de exigencia en nuestra vida, como lo hicieron los profetas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos acompañes, sea nuestro auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok, hermanos, hoy comenzamos con la palabra de los profetas. Ya la clase anterior fue jueces y reyes y continúan los profetas. Dios formó a su pueblo, en primer lugar, mediante su palabra viva y eficaz, que es más punzante que espada de dos filos, y no vuelva a él sin haber cumplido su misión. Determinó comunicar esta palabra por medio de un pueblo profético, dentro del cual se distinguieron hombres singulares y carismáticos llamados profetas. ¿Qué es un profeta? Pues un profeta es un receptor y es un transmisor. El profeta no solamente habla de Dios, sino habla en nombre de Él. Habla de Dios, lo puede hacer cualquiera, pero en su nombre solo aquellos que son llamados especialmente para llevar a cabo este misterio profético. El profeta es receptor y transmisor al mismo tiempo. Receptor que descubre el plan de Dios. El profeta es ante todo un hombre que escucha a Dios, sensible para captar los mensajes divinos y descubrir el plan salvífico. Nadie da lo que no tiene, y si el profeta comunica un mensaje de Dios, es porque antes lo ha recibido. Por eso, nadie como él puede llamarse hombre de Dios. Vive siempre en su presencia, y lo ha hecho en el centro de su vida. Si habla de los hombres, la palabra de Dios es porque antes ha tenido una experiencia íntima de comunicación con Él. Su cualidad más importante consiste en descubrir e interpretar el misterio de Dios y de su plan salvífico. Se llama también el vidente, porque sabe percibir lo que otros no son capaces. El mensaje le puede llegar de muy diferentes formas, a través de la vista, el oído o el sueño, pero mayormente por una inspiración interior. El profeta es aquel hombre que el Señor se comunica. Por eso el profeta normalmente tiene que estar en una constante oración, en una constante vida ejemplar con Él. El profeta no puede dar lo que no tiene. No puede hablar de lo que no sabe. Y es el Señor el que se lo comunica, el Señor que se lo revela. Por eso nosotros, hermanos, también somos profetas en el bautismo. El Señor se nos comunica a nosotros, pero tenemos que estar en una constante oración con Él. ¿Sí? Continuamos. Transmisor e intérprete. El mensaje que ha recibido la comunicación a los demás naturalmente no es un instrumento pasivo. La claridad y nitidez y fidelidad de la transmisión depende de varios factores. En primer lugar, si ha estado sintonizado con Dios y si no extingue el espíritu que actúa en él. No por ser instrumento pierde su responsabilidad. Ojo, Dios utiliza a los hombres que usan sus propias facultades para manifestar a la humanidad el misterio de su plan salvífico. La variedad en la recepción y transmisión del mensaje depende en gran parte del temperamento personal y de los dotes naturales de cada profeta. Sin embargo, todos ellos tienen clara conciencia de no ser más que instrumentos y que las palabras que pronuncia son a la vez suyas y no suyas. Recordemos, por ejemplo, el temperamento del profeta Isaías ante los distintos jueces. Juan, que se le considera el último profeta, su temperamento para recriminar las cosas, el de Jeremías, son formas diferentes de dar a conocer la palabra de Dios. Pero en todas ellas se transmite, pues son palabras suyas y no son suyas a la vez. Son suyas por cómo las comunica, su temperamento, su forma, y no son suyas en que no provienen de él, provienen del Señor que se las ha dado.
La primera función del profeta es descubrir el misterio del designio de Dios para el hombre. Toda su vida, palabras y acciones constituye una profecía. Su misión se apoya en tres pilares. Por un lado, la experiencia de Dios. Por el otro, su amor al pueblo elegido. Y finalmente, su visión de salvación universal. El profeta no es fugitivo de la realidad que escapa hacia un futuro que todavía no existe. Es un intérprete de los siglos de los tiempos. Hombre de acción que se sumerge, mezcla en la vida del pueblo. Vive intensamente su presente, pues sabe que de éste depende el mundo. Cuando juzga el presente o cuando vislumbra el futuro, lo hace a la luz de la paz global de salvación, teniendo en cuenta tanto la elección, el pasado, como la misión de Israel, su futuro. Más que predecir el futuro, tiene una visión global de la historia. No es el hombre del futuro, ni siquiera del presente, es el hombre de la historia. Presenta por un lado el único y verdadero Dios, mientras que por otro busca para el pueblo sea fiel a la elección, la alianza y su misión histórica. La vocación profética nace de la iniciativa divina, que lo llama de una manera irresistible. Yahvé me tomó detrás del rebaño y a mí, y me dijo, ven y profetiza a mi pueblo Israel. Jeremías dice, me has seducido, Yahvé, me ha seducido el Señor, y me he dejado seducir, me has agarrado y me has podido. Dios escoge para esta misión a quien Él quiere, hombres y mujeres, aristócratas, labradores o pastores, adultos, adolescentes, o desde el seno materno, sacerdotes o laico. La misión casi siempre es ingrata. La palabra de Dios es motivo de un compromiso total, hermanos. A eso estamos llamados, un compromiso total, que ordinariamente le cuesta el prestigio y hasta la vida. Por esto, el elegido se resiste a veces, se excusa e incluso se niega. Sin embargo, al ser seducido y al haber sido llamado, es motivación irresistible. Mensaje de los profetas. El profeta desempeña un papel imprescindible en el desarrollo religioso y en la forma del pueblo de Dios. Su mensaje puede presentar muchas facetas que podemos resumir en 4. 1. Él es severo. Es riguroso con la fidelidad de su pueblo. Le recuerda con claridad sus compromisos para con Dios. Es áspero e inflexible en todo lo referente al pecado, principalmente contra la idolatría. El profeta es celoso defensor de la alianza y los derechos divinos. 2. Es consolador. De parte de Dios reconforta y reanima a su pueblo. Descubre la luz de la esperanza en medio de las sombras y tinieblas. El libro de la consolación. Isaías. Es una de las cumbres de la profecía. Es edificante. La palabra de Dios la palabra inspirada por Dios, la palabra de Dios, es útil para enseñar, corregir y educar en justicia. La palabra divina siempre purifica, sana y forma a su pueblo. Es motivador, alienta al pueblo para que se entregue con más pureza y santidad al cumplimiento de los compromisos de la alianza. Y si queremos reducirlo aún más, la podemos reducir en 2. El profeta anuncia y denuncia todas aquellas causas de idolatría, todo aquel pecado que no forma, y anuncia esa consolación, ese acompañamiento de Dios, esa misión que Dios le da. Anuncia ese mensaje divino. Esta actividad profética, cada profeta ha desempeñado su propia función y ha aportado un aspecto diferente, pero complementario. Además, los siguientes 3 líneas muestran precisamente las mismas características del Antiguo Testamento. El monoteísmo. El profeta monoteísmo. Ahí estamos. El profeta defiende los derechos divinos, reclama la exclusividad en el amor de Dios, luchando contra el influjo de cultos paganos, las tentaciones de sincretismo que ponían en peligro la pureza de la fe del pueblo. El único Dios de Israel debe ser Yahvé, que no deja lugar para otros dioses. El Dios revelado por los profetas es santo.
trascendente, infinitamente superior a los hombres, pero cercano al mismo tiempo. Es un Dios de justicia, que tiene un plan salvífico universal. Los profetas afirman la impotencia de los falsos dioses y la vanidad de los ídolos. 2. Una fidelidad a la ley, compromiso de vida. A la santidad de Dios se opone la impureza del hombre. Ante este vivo contraste, los profetas adquieren una aguda conciencia del pecado, sea colectivo o personal. Con los profetas, la vida religiosa y de fe del pueblo gana profundidad. Se busca un Dios para vivir. Miqueas sintetiza maravillosamente la voluntad divina para su pueblo. Practica la justicia, ama misericordiosamente y camina humildemente con tu Dios. Podemos ver en el libro de Miqueas 6, versículo 8. Ataca al formalismo cultural, especialmente cuando está contaminado con la injusticia. En el nombre del Señor demanda una donación interior, más que un culto meramente exterior, ajeno a toda prescripción moral. Los profetas son los críticos más severos de la injusticia social, ya que el pecado de la injusticia los asemeja a los demás pueblos y los separa de Dios de justicia. El profetismo no es un movimiento insurreccionista o que promueve una revolución violenta contra la injusticia, sino una renovación a fondo de la vocación y misión del rey y la misión de Israel a la luz de la elección de la alianza de la ley. C. El mesianismo. El profeta trasciende el tiempo y comienza a revelar el misterio acerca de la era mesiánica. La profecía mesiánica se encarga de ir delineando con rasgos vivos y precisos las personas y obras del Mesías, urgiendo al mismo tiempo la necesidad de preparar el camino. Gracias a los profetas, el día de Yahvé, como época de felicidad inaudita, es un clima de justicia y santidad. Podemos confrontarlos con Isaías, con Jeremías. Sabemos conversión interior y perdón divino, conocimiento de Yahvé, paz y gozo. Dios había prometido a David la permanencia de su dinastía en el trono de Israel. El Mesías será en efecto el linaje de David. ¿Viste cómo hablamos la clase anterior? Y cómo él saldrá de Belén y recibirá el título más grandioso. Mientras Isaías lo describe como Emmanuel, Dios con nosotros, que nace de una doncella. Para Jeremías es Yahvé Sideknu, Yahvé justicia nuestra, dos nombres que resumen el genuino ideal mesiánico. Después del derrumbamiento de los sueños del dominio terrestre, gracias a la dura lección del destierro, los profetas presentan al nuevo David como mediador y pastor. Será humilde, maestro de su pueblo y luz de las naciones, que predica con dulzura el derecho divino. Rechazado por los suyos, sin figura humana, conseguirá la salvación al precio de su propia vida. Daniel, finalmente, lo ve venir como un hijo del hombre, sobre las nubes de los cielos, que recibe de Dios el imperio sobre todos los pueblos, un reino que no pasará. Los acontecimientos en la vida del Mesías no sucedieron por haber sido escritos antes como determinados por un fatalismo inexorable, sino que fueron consignados porque iban a suceder. Estos hombres carismáticos no hacen sino descubrir de antemano el misterioso plan divino. No son ellos quienes lo imponen, sino sus descubridores. Simplemente revelan el misterio en cuanto es posible. Así, avivan la esperanza de la venida del Mesías. Por el mensaje de los profetas se acelera la marcha hacia Cristo. O sea, los profetas no es que ellos decían y se hacían, no tenían la capacidad de Dios para que todo lo que ellos decían hicieran, sino que ellos develaban el plan divino. Y así el Señor los apoyaba en esa revelación del plan divino. ¿Sí? Ok. O sea, vamos a dar un ejemplo. Cuando los profetas son los que poco a poco, sin abrir por completo el regalo,
en el caso de los niños, cuando a los niños se les regala, se da un regalo en Navidad, son aquellos que lo mueven, mira, esto suena, qué grande, qué es esto, qué es aquello, mira, pero tal cosa. Eso es lo que hacen los profetas, dan pistas y avivan la esperanza de ese niño interior, de ese niño del pueblo de Israel, en descubrir el Mesías. Nunca fue fácil aceptar el mensaje de los verdaderos profetas. En primer lugar, había que discernir entre los falsos profetas que populaban en Israel y cuyo mensaje era más halagador que sincero. ¿Cuáles eran los criterios para distinguir a uno del otro? Indudablemente, los que eran de Dios escuchaban la palabra divina y no podían confundir la voz de su pastor. Los profetas serán juzgados por el pueblo profético, por los mismos verdaderos profetas. Sin embargo, el juicio final pertenece a la historia, por sus frutos se los reconocerán. El árbol bueno no puede dar sino frutos buenos, el árbol malo, frutos malos. Una constante de los verdaderos profetas es que su vida, como su mensaje, están marcados por el signo pascual, muerte y resurrección. El profeta anuncia y denuncia. Más que un privilegio, se trata de una dura misión. Pero el amor a Dios de Israel y al pueblo escogido los capacita para vencer cualquier tentación de extinguir el fuego prendido en su corazón. El amor a Dios y a su pueblo los hacía luchar contra los falsos profetas, que trataban de arrebatar el rebaño al pastor de Israel. Por eso el profeta enfrenta una lucha. Según la tradición, Isaías y Jeremías mueren como mártires. Ezequiel deberá padecer un esquizofrénico, mientras que Oseas ha llevado un penoso matrimonio con una prostituta, para significar la unión de Dios con el pueblo. Veamos que Dios forma a su pueblo por la palabra de los profetas. Ellos son los que guían, indican qué camino han de seguir. También hoy escuchamos las voces de los falsos profetas que promueven actitudes antievangélicas. Aquí dejo algunas, estas más para su reflexión personal, ¿sí? Léanla, medítenla, caso cometen algunas de estas. Voy a resaltar la última. También el comunismo es un falso profeta que engaña a los hombres de nuestro mundo, anunciando una futura era paradisíaca, basa en una violenta lucha de clases. Yo no hablo aquí, no quiero tratar en ninguna de estas, hablo de esto como un sistema político, quiero recalcar. Lo hablo como ese quitar a los otros para que todos seamos iguales, ese destruir los unos a los otros, como indica esta ideología en su primer momento. No, no hablo de eso. O sea, hablo de eso, de que eso es malo, el destruir a sus hermanos. El decir, tú tienes más, por eso te voy a quitar y te voy a destruir hasta que seas tan pobre como yo soy. No, hermano. El camino de Cristo no es ese, el camino de Cristo es surgir todos juntos. Por eso no quiero que esto caiga o que se piense que estoy cayendo en política, por favor. No estoy tratando de eso, estoy hablando de esto como concepto general. Lo puse aquí con un poco de temor a que se confunda por el término, por eso quiero aclarar, igual que arriba utilizo otro término parecido. Todos ellos son falsos profetas de nuestros días, que no hablan las palabras de Dios, se desvanecerán, morirán ahogados en su absurdo, pero la palabra de Dios no pasará. Aquí les dejo la cronología de los profetas. Estos son los que me preguntaron la última vez, ¿se acuerdan? Creo que la corté, pero bueno, aquí tengo... Sí, no, estos son los profetas. Aquí se los dejo, son todos. Los profetas no escritores, ellos no escribieron su propio libro, y los profetas escritores. Creo que tengo solamente Amós. Y o forma, si no, yo les modifico la lista después, se las haré llegar. Bueno, muchas gracias por todo. Nos despedimos con la señal de la cruz, que Cristo nos acompañe. Que sea luz y voz a nuestra vida como lo ha hecho con los profetas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.